Estas obras que ves aquí son de una joven artista española llamada June Crespo. Son piezas elaboradas tras un largo y duro trabajo aplicando técnicas de difícil manejo para obtener unas formas bastante extrañas a partir de unos materiales poco habituales en la escultura tradicional, porque no estamos ante tallas en madera, ni piezas cerámicas, ni obras en piedra, ni en bronce o cualquier otro metal. O sea que tenemos unas cosas que no sabemos qué son, no sabemos de qué material están hechas, no sabemos si representan algo o son formas abstractas, no sabemos tampoco qué intención perseguía la artista al hacer estas cosas. Bien, tenemos dos posibilidades: indignarnos una vez más ante un nuevo ejemplo de las típicas gansadas contemporáneas que ya nos tienen bastante aburridos, porque en realidad cosas como estas ya las hacían los artistas de los años 40 del siglo pasado y ya estamos hartos de ver tirados por el suelo en los museos estas piezas que parecen sacadas de un taller de desguace o de uno de esos puntos de recogida de basura para reciclar o de esos almacenes de chatarra para refundición. Y está clarísimo que todo esto no es más que un montón de escombros, restos de fábrica y material de desecho. Por cierto, en algunas ciudades ya ha habido algún listillo que ha propuesto al ayuntamiento, como medida para deshacerse de los residuos que se acumulan en los puntos de recogida de basura, la gran idea de construir un centro de arte contemporáneo para ir metiendo allí todo lo que el servicio de limpieza recoge a diario. Bueno, sigo. La otra posibilidad es tomarnos en serio el arte contemporáneo y tratar de informarnos, documentarnos y analizar de qué va la presunta artista contemporánea que hace estas cosas. Elegimos la segunda opción. Vamos allá. Lo primero es leer la cartela explicativa con los datos técnicos sobre la obra que nos ofrece la galería que promociona esta exposición. Resulta que la obra no tiene título. Es una pena porque normalmente el título nos suele dar algunas pistas. Esta es una obra sin título. Por cierto, el título de la exposición en la que aparecen estas obras de June Crespo es Boy Sí. De verdad, se titula así. Esto no nos ayuda mucho, ciertamente, pero no nos vamos a desanimar tan pronto. Sigo. Busco algunas otras obras de esta artista y me encuentro con títulos como Expansión Horizontal y Régimen Diurno. Bueno, me encuentro también en las cartelas explicativas que estas obras están hechas con materiales sintéticos: resina de poliéster, poliespan, poliestireno expandido, silicona y materiales similares. O sea, son obras de plástico, obtenidas mediante moldes que ella misma fabrica. Aunque algunas piezas como estas son de hormigón armado y han sido realizadas mediante encofrado. Bien, la cosa está difícil y no vamos a tener más remedio que leer algo donde se nos explique el misterio. Algo escrito por los que se supone que saben de qué va todo esto. Si queremos llegar a ser unos entendidos en arte y superar el nivel de los simples aficionados, tenemos que leer. Yo creo que para hablar de arte hay que leer. Los entendidos y expertos aseguran que los que no son capaces de apreciar el arte contemporáneo son gente que carece de la formación necesaria para entender las prácticas artísticas contemporáneas. Y aseguran también que las personas que se quedan en el nivel de simples aficionados son aquellos que piensan que el arte es una simple cuestión de gustos, de manera que si me gusta lo que veo, disfruto de la exposición, y si no me gusta, pues me voy a otra cosa y ya está. Con esta actitud nunca podrás convertirte en un entendido o en un experto en arte contemporáneo. Eso es lo que nos dicen. Bien, vamos a tratar de averiguar por qué hay gente a la que le gustan estas cosas. Yo reconozco que el tema de la gestión de residuos en muchas ciudades se ha convertido en un grave problema. Ya sé que es viable contratar algún crítico de arte o alguno de esos agentes culturales expertos en arte conceptual, medioambiental, para que escriban algo justificando que estas cosas son arte contemporáneo. Actualmente hay críticos muy buenos capaces de justificar cualquier cosa que les pongas delante, sea lo que sea. La teoría que asegura que cualquier cosa puede colar como arte contemporáneo quedó totalmente demostrada en los años 60 del siglo pasado con el famoso caso del urinario de Duchamp, que actualmente se puede ver en cualquier manual de historia del arte. Pero insisto, vamos a suponer que aquí hay algo que a primera vista se nos escapa y nos vamos a lanzar a leer algo de lo que alguno de esos críticos de arte ha escrito. Me he encontrado este texto en una revista cultural especializada en arte. Dice así: en las obras de June Crespo subyace la noción de lo informe, desarrollada por Bataille, que consideraba que lo transgresor surge del corazón mismo de la forma, con el objetivo de erosionarla desde su interior. La artista ha señalado su deuda con la lógica del bricolaje que describió Levi Strauss, pues trabaja con materiales cotidianos y heterogéneos para generar relaciones plurales.
Además, su obra nace de una metodología híbrida y expandida, en el sentido indicado por Rosalind Krauss al referirse a una condición de autonomía superada. Este canon teórico es reelaborado con lucidez por la artista. La reivindicación de lo residual, recurrente en muchos autores de su generación, aquí es punto de partida de una reflexión de mayor alcance. La forma no es para June Crespo el testimonio estático de un ámbito comunicativo, sino un proceso abierto a interpretaciones cambiantes. En la práctica, invierte el positivo y el negativo de los moldes, experimenta con la imagen digital, opera con nociones de ensayo y error, o traduce emociones por medio de la combinación de objetos y de su ubicación espacial. Sus trabajos tienen un registro humorístico que evita la tentación de percibir cualquier atisbo de solemnidad. Su arqueología del desperdicio genera exquisitos artefactos que, si se miran con atención, logran desmontar certezas. Vamos a ver, ¿en qué momento de la argumentación lógica de esta breve reseña explicativa te has perdido? O bien, ¿qué parte del texto no está clara? Reconozco que no es fácil entender qué dice este hombre porque habla en un lenguaje en el que algunos conceptos no son los que utilizamos en la vida normal y corriente. A ver, yo no soy especialista en la obra de este artista, tampoco soy experto en arte contemporáneo, más bien soy un simple aficionado y seguramente algo ignorante en lo que se refiere a la filosofía del arte y a las teorías estéticas elaboradas por los grandes intelectuales como Rosalind Krauss, Levi Strauss o Georges Bataille. Pero como la ignorancia es atrevida, voy a intentar descifrar este texto que aparentemente ha sido encriptado con alguna de esas técnicas que utilizan los espías para que el enemigo no capte sus mensajes. Vamos a intentarlo. En estas obras subyace la noción de lo informe. La artista trabaja con la lógica del bricolaje, usando materiales heterogéneos y creando relaciones plurales. Utiliza una metodología híbrida y expandida. Bien, lo que el crítico está haciendo aquí es describir cómo son estas obras. No tienen una forma definida, es imposible decir qué forma tienen. Los elementos que las componen son tan diferentes entre sí que no podemos establecer una relación clara entre ellos. Y además, la composición resultante carece de límites concretos, de manera que no podemos decir dónde empieza y dónde termina. Y el proceso de creación empleado no responde a una técnica artística determinada, sino a una mezcla de técnicas muy variadas. Este canon teórico es reelaborado con lucidez por la artista. Quiere decir que esas tres características que han mencionado antes ya estaban presentes en las obras de muchos artistas desde los años 70, de manera que se había creado ya un conjunto de normas, un canon, que debía ser cumplido por los artistas que quisieran seguir esta corriente artística tan curiosa y transgresora. Y lo que hace el artista que estamos analizando es reelaborar esos principios en sus obras, aportando una nueva reflexión sobre el concepto de forma y el valor de los residuos como materia para hacer arte. Muy bien, ¿y en qué consiste esa aportación? El crítico nos explica que lo que el artista nos hace ver en su trabajo es que la forma no es un resultado que todo el mundo pueda percibir claramente, sino que la forma es un proceso abierto a interpretaciones cambiantes. Esto significa que si yo le doy una patadita a alguno de los trozos de tubería que están por ahí tirados, no pasa nada, la obra de arte sigue siendo la misma, porque en el fondo da igual que los trozos estén un poco más allá o un poco más acá, y si esos cambios posibles en la disposición de los elementos que forman el conjunto de la obra nos llevan a cambiar la posible interpretación que podemos hacer de ella, pues tampoco pasa nada, porque no hay una interpretación correcta que haya que descubrir y mantener. Traduce emociones por medio de la combinatoria de objetos y de su ubicación espacial. Significa que según cómo se combinen los objetos que utiliza en sus piezas y según dónde sean colocados, puede producir diferentes emociones. Y así es en toda obra de arte. Lo que no nos dice el crítico es qué emociones concretas producen estas obras. Disgusto, angustia, cabreo, desagrado, o por el contrario, armonía, belleza, entusiasmo, calma, admiración, asombro. Sus trabajos tienen un registro humorístico que evita la tentación de percibir cualquier atisbo de solemnidad. Quiere decir que todo esto tiene mucha gracia y que a nadie se le ocurra tomárselo en serio. Esto es súper divertido. Su arqueología del desperdicio genera exquisitos artefactos que logran desmontar certezas. Pues está claro, nos dice que estas obras de arte nos ayudan a cuestionarnos todas aquellas cosas de las que estábamos seguros. No nos dice el crítico a qué certezas se refiere, tampoco nos explica en qué consiste esa arqueología del desperdicio.
De modo que la conclusión evidente es que solamente alguien que tenga una formación académica de grado superior puede leer y entender este tipo de textos. Está claro, para mucha gente significa que los críticos de arte han sufrido un proceso de lavado de cerebro o comedura de tarro de tal magnitud que les ha llevado a vivir en un universo paralelo. Entonces, ¿es verdad que los críticos son gente que ha perdido la cabeza y escriben cosas sin sentido? No, lo que ocurre es que para entender lo que dicen hay que hacer un esfuerzo descomunal que pasa por leer todo lo que han escrito los intelectuales, filósofos, teóricos de la estética, profesores universitarios y especialistas en arte, historia del arte, sociología del arte y filosofía del arte. Hay que leerse primero todo lo que han escrito gente como Rosalind Krauss, Levi Strauss o Georges Bataille. Por cierto, un dato interesante, Georges Bataille fue un pensador y escritor francés de principios del siglo XX que llegó a ser muy influyente entre los intelectuales de los años 60 por sus teorías sobre el arte y la cultura de la transgresión. Pues bien, este hombre parece ser que fundó una sociedad secreta llamada algo así como Acéphale, que traducido del francés significa sin cabeza. Él y sus seguidores pretendían crear una nueva religión que incluyera los sacrificios humanos y llegó a promover una ceremonia de decapitación de algún voluntario, aunque finalmente no se llevó a cabo, no por falta de voluntarios, sino porque nadie se atrevió a ejercer de verdugo. Entonces, ¿no será que los intelectuales han perdido la cabeza? Jacques Derrida, Michel Foucault y muchos otros pensadores influyentes en la formación de los críticos de arte contemporáneos fueron grandes admiradores de Bataille. Yo no creo que los críticos se hayan vuelto locos. Yo creo que escriben cosas difíciles de entender, pero lo que dicen tiene lógica y tiene sentido. Pero en sus escritos justifican que en arte son válidas las cosas sin sentido, sin intención, sin propósito, sin finalidad. Consideran que puede haber obras de arte sin forma y sin contenido, sin significado y sin ninguna interpretación posible, y pueden defender que podría haber música sin sonidos y poesía sin palabras. Imaginemos al gran maestro del Renacimiento italiano Miguel Ángel trabajando en su taller para hacer una escultura. Tiene ante sí un bloque de mármol y va esculpiendo con gran esfuerzo, golpe a golpe, una de sus famosas estatuas, el Moisés, el David o la Piedad. Con su cincel y su martillo va quitando poco a poco trozos de piedra hasta lograr la figura deseada. Bien, lo que hará a continuación Miguel Ángel será recoger todos los restos de piedra que han quedado tirados por el suelo y echarlos a la basura. Pues bien, parece que lo que hacen los artistas contemporáneos es recoger todos esos restos, trozos, residuos y presentarlos como obras de arte. Y lo que hacen los comisarios y los directores de centros de arte contemporáneo es presentárnoslos en las exposiciones que organizan. Y lo que hacen los críticos de arte es escribir textos como el que acabamos de leer, en el que nos explican por qué esto es arte. Sí, es verdad que algunos artistas se volvieron locos, pero ¿puede ser que algunos críticos de arte se hayan vuelto locos? ¿Puede ser que se hayan contagiado de la locura y la irracionalidad de los artistas y hayan perdido la cabeza? Podemos aceptar el absurdo en una obra de arte, pero ¿podemos aceptar el absurdo en una crítica de arte? No, las palabrejas raras que suelen usar los críticos las sacan de lo que escriben los filósofos y pensadores. Esas palabras siempre tienen sentido, siempre quieren decir algo. Por ejemplo, la palabra solipsismo. Si en algún sitio leemos algo así como el solipsismo ha triunfado en nuestra cultura, pues claro, si no sabemos qué significa solipsismo, podemos pensar que el crítico que escribe eso vive en otra galaxia, o podemos buscar el significado de esa palabra. Entonces nos encontramos que el solipsismo es una corriente de pensamiento que defiende que la única certeza que una persona puede tener es sobre sus propios pensamientos y no puede estar segura de nada más, ni siquiera puede estar segura de la existencia de las demás personas que conviven con él, e incluso puede dudar de la existencia del mundo y de todo lo que le rodea. Creen que es imposible que una persona pueda transmitir sus experiencias a los demás, porque cada uno vive en su mundo y es imposible compartir ese mundo interior con otras personas. Cada persona es incognoscible e incomunicable. Yo no creo que esto sea cierto. Si las cosas fueran así, entonces no tendría mucho sentido lo de hacer arte o hacer crítica de arte o hacer vídeos sobre el arte y la crítica de arte. Bueno, amigos, vamos a terminar aquí y ya seguiremos otro día con el tema. Si quieres empezar a leer cosas sobre arte, te recomiendo la famosa Historia del arte de Gombrich. Ahí abajo tienes un enlace. Y si quieres ver algo sobre filosofía del arte, puedes echarle un vistazo a un vídeo como este que subí hace tiempo sobre la deconstrucción. Ahí arriba te pongo un enlace para que puedas verlo.
Y nada más por hoy, amigos, volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.